¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales. Cada vez que se habla de marihuana, parece inevitable que genere polémica. Pero ¿qué tan informados son los comentarios que se hacen en este tema? Y en ese sentido, ¿qué tiene la ciencia para decir al respecto? Hoy te lo contamos todo en ¿Sabías qué? ¿Sabías que? El consumo de marihuana, si bien es muy antiguo, sigue generando polémica. Podríamos esquematizar estas discusiones en dos aspectos principales: el uso medicinal y el uso recreativo, y las posibles consecuencias de estos usos. Más allá de las pasiones que despierta esta polémica, la ciencia tiene algunas cosas para decir al respecto y vamos a tratar de ponerlas sobre la mesa. Es decir, queremos hablar de marihuana, pero con argumentos científicos. ¿Sabías que? Hagamos primero un poco de historia. El uso de la planta de cannabis se estima que llegaría más allá de los 6.000 años antes de Cristo en Asia, quizás en las costas de China, la isla de Formosa, desde los asirios hasta Nepal, la India y muchos pueblos más. Se desconoce con exactitud su lugar de origen y algunos sostienen que podría haber sido en la región del Mar Caspio. Inicialmente tuvo un uso industrial: cuerdas, papel, telas, etc., a partir de la valiosa y resistente fibra que esta planta posee. ¿Sabías que? En el aspecto medicinal, en China, en el año 2700 a.C., ya se la menciona por sus propiedades, tanto medicinales como psicotrópicas. Y en esos escritos se destaca esa cualidad ambivalente de poder observar, bajo sus efectos, a los dioses y a los demonios. Así también fue mencionada por Heródoto en el siglo V a.C., pasando por otros tantos en distintas épocas, como Dioscórides en el año 40 después de Cristo en su obra de Materia Médica y Galeno en el año 130 después de Cristo. De este modo, sus usos médicos quedaron registrados en la historia y se lo ha suministrado como analgésico, antitusivo, estimulante, sedante, antibacteriano, hipnótico y anestésico, y para otras tantas afecciones en las que podía ser de alguna utilidad para los seres humanos. ¿Sabías que? Hoy sabemos que la resina de las flores de la planta hembra tiene alrededor de 80 cannabinoides. Uno de ellos es el THC, además de otras 500 sustancias químicas. Esto la hace una planta muy atractiva como fuente de esperanzas para uso terapéutico. Sin embargo, la cannabis sativa como variedad vegetal, sus aceites, resinas y semillas, fue declarada prohibida por las diferentes convenciones internacionales de 1961 y 1971. La Argentina es signataria de ambos tratados internacionales que dieron origen a las leyes sanitarias nacionales 17.818 y 19.303 respectivamente. ¿Sabías que? Como dijimos antes, hay tensiones y debates, y si bien en los Estados Unidos el cannabis fue criminalizado en 1937, hoy 25 de sus estados han legalizado la marihuana para uso medicinal, algunos de ellos juntos con el uso recreativo. De hecho, se estima que a nivel mundial más de 190 millones de personas la consumen, aproximadamente el 4% de la población mundial. ¿Sabías que? Respecto al uso medicinal, podemos decir que en muchos países, entre los cuales se encuentra el Reino Unido, está disponible bajo receta médica un pulverizado de cannabis llamado Sativex, que se utiliza para el dolor neuropático o crónico, para mejorar el sueño y para disminuir la espasticidad que conlleva la esclerosis múltiple. ¿Sabías que? Para disminuir las náuseas y vómitos que causan el VIH, el cáncer y los tratamientos farmacéuticos contra estas enfermedades, se puede conseguir en muchos países un encapsulado sintético cannabinoide relacionado con el THC llamado Nabilona. En muchas ocasiones es recetado también para aumentar el apetito. ¿Sabías que? El dronabinol, comercialmente llamado Marinol, es una droga utilizada para aliviar las náuseas y vómitos causados por la quimioterapia en tratamientos contra el cáncer, además de la pérdida de peso y falta de apetito en pacientes con VIH. Esta cápsula contiene THC y se encuentra aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, conocida como la FDA por sus siglas en inglés. ¿Sabías que?
En la misma línea, recientemente, la Sociedad Americana del Cáncer lanzó un comunicado apoyando la necesidad de más investigación científica sobre los cannabinoides para pacientes con cáncer. Allí reconoce la necesidad de mejores y más eficientes terapias que puedan superar los efectos secundarios a menudo debilitantes del cáncer y su tratamiento. ¿Sabías que? Si bien en nuestro país ya tenemos una ley que habilita el uso del cannabis medicinal, consideramos que es insuficiente. Escuchemos la situación actual en palabras de Nadina Jalif. En Argentina ya tenemos una ley que habilita el uso del cannabis medicinal, la conocida Ley 27.350, que fue sancionada hace ya 3 años, pero es insuficiente. Al momento, los usuarios y cultivadoras y cultivadores estamos en la clandestinidad a riesgo de ir a prisión. Este año 2020, el Ministerio de Salud de la Nación presentó un borrador para avanzar en saldar esta deuda. La normativa permitiría que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares la planta de cannabis y que las farmacias puedan comercializar aceites, tinturas y cremas. Además, el proyecto implementaría políticas para el cultivo y la producción pública. El ministro Ginés González García puso a consideración la nueva reglamentación a organizaciones canábicas, médicos, médicas, docentes y científicas que integran el Consejo Consultivo Honorario. Este proyecto contemplaría la mayoría de los pedidos de los usuarios y la familia también, y caducaría la redactada por la administración del gobierno anterior, que como ya dijimos, ha sido muy criticada por no resolver la demanda de los pacientes y de sus familias o cultivadores y cultivadoras solidarias, que son quienes actualmente garantizan su medicina. Hagamos un repaso actual de Argentina en cuanto a su legislación. En Jujuy fue la primera provincia que dio la noticia que iba a tener el primer centro de toda la Argentina destinado al estudio y cultivo de cannabis para uso terapéutico. Lo que llama la atención en esta provincia es quien está a cargo de este centro es el hijo del gobernador Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, ya muy criticado también por otras situaciones de conflicto social. Esta provincia además generó acuerdos con Mendoza, Corrientes y San Juan. En Mendoza ha llegado a un acuerdo actualmente con el gobierno de Jujuy para trabajar en conjunto con fines científicos y medicinales. Actualmente avanza en legislar la producción y venta de cannabis, pero a la información que ya tenemos, no contemplaría el autocultivo. En Corrientes, en 2019, la legislatura correntina sanciona una ley a partir de la cual adhería a la normativa ya vigente, la 27.350, y además incorpora al sistema de salud pública los derivados del cannabis para su uso terapéutico en el tratamiento de síndromes, trastornos y enfermedades. En San Juan se coordinan acciones para el cultivo de cannabis, su producción y también el uso de sus derivados con fines científicos y medicinales. En la provincia de Chubut se está elaborando un marco regulatorio con distintos actores sociales. Sin embargo, no avala el autocultivo. En Río Negro tenemos claros ejemplos de autonomía municipal, como ha sido el caso de Viedma y San Antonio Oeste, que han reglamentado en materia de salud con fines terapéuticos. En Neuquén, la legislatura ya tiene un proyecto, pero espera la nueva reglamentación. La localidad de Plotier avanzó con autonomía municipal y se espera lo mismo de Neuquén capital. En la provincia de Chaco, la Cámara de Diputados y de Diputadas sancionó la ley
a través de la cual se crea el Consejo Asesor para el uso de cannabis medicinal. La normativa viene a complementar la Ley 2751/G, sancionada en diciembre de 2017 para la adhesión de la provincia del Chaco a la Ley Nacional 27.350. En la provincia de Tierra del Fuego, específicamente en Río Grande, se aprobó el cultivo y la creación de un banco de cultivo de cannabis con fines científicos, medicinales y de tratamiento. También se creó el Programa Municipal para el Estudio, la Investigación y el Tratamiento del uso medicinal de la planta de cannabis y de sus derivados. Catamarca, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán se encuentran adheridas y con legislaciones propias. La provincia de Buenos Aires, sus distintos distritos, han avanzado en la adhesión y la legislación. En ciudades como Cava y La Plata presentaron proyectos de ley, pero todavía no fueron aprobados y tampoco debatidos. Al momento, Córdoba, Formosa, San Luis y La Pampa no cuentan con normas vigentes. La fuente de esta información es de RESET, una organización especializada en políticas de drogas. ¿Sabías que? Otro aspecto importante es considerar los potenciales daños que el consumo de marihuana puede acarrear. Veamos lo que la ciencia puede aportar al respecto. ¿Sabías que? Debemos partir de la base de que el consumo de cualquier tipo de droga siempre conlleva un riesgo o un daño. Pero también sabemos que hay muchas cosas que nos hacen mal en nuestro día a día y sin embargo lo seguimos haciendo más allá del estatus legal o ilegal que tenga esa conducta. Para analizar esto tampoco nos podemos basar en cuestiones de índole moral que en general están cargadas de altas dosis de hipocresía. ¿Sabías que? Es por eso que la ciencia trata de buscar datos que permitan reconocer y cuantificar ese daño potencial. En ese sentido, si hablamos del vínculo entre la marihuana y la investigación, tenemos que sí o sí hablar de David Nutt, un científico inglés especializado en neuropsicofarmacología. Este señor acarrea un historial científico impresionante, con más de 625 trabajos publicados en sus años de investigación. Podemos decir que ha dedicado toda su vida a estas investigaciones, ya que nació en 1951. ¿Sabías que? Los resultados de sus trabajos son muy importantes. Para estudiar de manera completa el problema de las drogas, consideró el daño que éstas pueden generar en dos situaciones muy distintas pero relacionadas. El primer aspecto es cuánto afecta al consumidor y el segundo cuánto afecta al resto, que también sufre consecuencias. En este original enfoque, el Dr. Nutt dividió el daño propio en tres categorías: las físicas, que incluyen daños y mortalidad en relación al uso de la droga; las psicológicas, donde se detalla el grado de dependencia y el deterioro en el funcionamiento mental que producen las drogas; y por último, las sociales, como por ejemplo la pérdida de relaciones familiares y afectivas. ¿Sabías que? Teniendo en cuenta estos parámetros, los resultados fueron tristemente asombrosos. Al tope de los daños propios y ajenos está la droga más aceptada legal y culturalmente, el alcohol, con un 72% de daño al usuario y un 47% hacia el resto. No es de extrañar esta posición si consideramos, entre otras cosas, la cantidad de accidentes de autos provocados por personas alcoholizadas o los hechos de violencia familiar y de género. ¿Sabías que? Luego del alcohol, tenemos a tres de las llamadas drogas duras: la heroína, el crack y la cocaína, con valores muy por debajo del alcohol. Atrás de la cocaína, el tabaco, con un 26% de daño al consumidor y un 10% al resto. Luego vienen las anfetaminas y recién en el octavo puesto aparece la marihuana, con valores del 20% de daño propio y 9% de daño ajeno. ¿Sabías que? Para sumar un poco de polémica, hay que decir también que estos resultados provocaron el despido del Dr. Nutt del Consejo Asesor sobre el Uso de Drogas, donde había sido presidente por 7 años. Probablemente esto ocurrió porque sus investigaciones posicionan a la marihuana como una droga mucho más blanda que el alcohol y el tabaco. ¿Sabías que? Luego del revuelo generado por sus investigaciones,
se conformó el Comité Científico Independiente sobre Drogas, que en el año 2013 condecoró a Nutt con el premio John Maddox a la promoción del rigor científico y la evidencia sobre asuntos de interés público. ¿Sabías que? Como vemos, el tema es controversial, pero antes de hacer juicios apresurados es importante informarnos y siempre preguntarnos ¿hasta qué punto las verdades que nos venden son verdades? ¿Sabías que? Un micro de ciencia para simples mortales.